Durante este último año siento que he estado muy alejada de uno de mis hobbies favoritos, el cual es leer manga, pero yo ahora me encuentro en una situación en la que mi cuerpo me pidió un poco de distracción y lo más importante, siento que me ha pedido un poco de paz. Al escuchar esta palabra no pude evitar querer volver a acercarme a uno de mis mangakas favoritos, que es Takehiko Inoue. Y puedo decir con total seguridad de que yo no me arrepiento de esta decisión. Takehiko Inoue es famosamente conocido por sus obras como Slam Dunk y Vagabond, que es otra obra que igual he tratado de retomar por las mismas razones que comencé a leer Real. De hecho, tengo planeado cómo hacer otro tipo de video similar a este porque realmente disfruté haciendo esto. Pero una de las razones por las que me volví a acercar a Takehiko es porque siento que él tiene un tacto único e increíble para escribir sobre cómo nosotros los seres humanos podemos ser capaces de construir sobre aquellas cosas que nos duelen y nos destruyen muchas veces. Pero ahora creo que es momento de comenzar a hablar de Real. Primero que nada, ¿de qué trata Real? En esta obra nos cuentan la historia de 3 protagonistas quienes por medio del baloncesto encuentran una manera de reconstruirse y a su vez otra manera de existir. Así que yo ahora comenzaré a hablarles de ellos de manera individual para que a poquito vayamos conociéndolos juntos. El primero de ellos se llama Tomomi Nomiya. Nomiya es un joven de 17 años quien abandona la escuela por mala conducta y por falta de compromiso con esta misma. Sus compañeros le conocen por ser una persona impulsiva, por ser una persona peleonera, y él mismo expresa que su camino en la vida no lo tiene claro. Lamentablemente, el personaje Nomiya a lo largo del manga carga con una enorme culpa, que antes del comienzo de la obra, una noche invita a una chica desconocida a andar en motocicleta solo con el fin de no sentirse solo. Nomiya pierde el control de la moto causando un accidente que deja a la chica sin la capacidad de volver a caminar nunca más. El posterior al accidente insiste en irla a visitar a diario al hospital, en llevarle regalos a pesar de que ella no le sonríe, no le habla, incluso se muestra molesta al verlo. Pero él decide no huir de esto, de hecho quiere cargar con esta culpa, pero la manera de cargarla hace que él termine etiquetándose a sí mismo como una mala persona, dándole la razón a aquellos que lo juzgan. Gracias a una compañera de la clase de manejo conoce a Togawa, y Togawa es un jugador de baloncesto en silla de ruedas. Nomiya ama el baloncesto, él tiene una pasión desmedida por el baloncesto, sabe mucho de baloncesto y por lo mismo él decide integrarse al equipo, no como un jugador, pero como un amigo más. Y gracias al entorno del equipo y ver que todo esfuerzo y constancia da frutos y que allá afuera existen personas que depositan confianza en él, él comienza a cambiar su manera de ver la vida. Comienza a cambiar patrones, busca un trabajo y trata de mantenerse en ello. No pelea, siempre trata de escuchar e integrarse, incluso retoma las clases de manejo que abandonó por miedo a tocar de nuevo un volante, inspirado por la idea de volver a ver a Yasumi, que es la chica del accidente, ya que esta fue trasladada a otro hospital de otra ciudad. Al tener el valor de ir a verla al hospital, ve que ahora Yasumi es una persona totalmente distinta, es una persona feliz, es una persona que vuelve a pintar, es una persona que quiere seguir superándose y por lo mismo decide no interponerse en eso, no interponerse en su paz, exclamando que él quiere comenzar a ser una buena persona. Aunque posteriormente vuelve a aparecer en su vida pero de otro modo, de otra manera, más maduro. Lo que Nomiya no transmite, o en pocas palabras me transmitió a mí, es que el cambio es posible, pero es algo lento, es algo incómodo de hacer, incluso puede sentirse como algo imposible a veces. Sobre todo cuando nadie te ve capaz de hacerlo, nadie deposita esperanza en que tú puedas mejorar en algún ámbito. A pesar de recaer, de equivocarse y de dudar, él decidió seguir con este cambio. Y con respecto al accidente, Nomiya nunca trató de justificarse frente a esto, nunca trató de hacerse anexo a su culpa. Y de hecho, esta culpa, en vez de usarla para castigarse a sí mismo, él decide usarlo como una fortaleza y un incentivo a cambiar. Madurar es aprender a quedarse, es
no querer cambiar de vida o no querer huir de ella, es querer aprender a transitar en ella. Aunque falles, cualquier intento tiene un valor enorme. Otro de nuestros protagonistas en esta obra es Togawa Kiyoharu, un apuesto jugador del equipo de los Tigers de baloncesto en silla de ruedas. Es una persona conocida por ser disciplinada, muy competitivo, haciendo que se destaque en la cancha, pero mucho antes de este Togawa que nosotros acabamos de describir existió un niño que realizaba clases de piano para cumplir un deseo no cumplido por parte de su padre, siempre siendo alguien autoexigente consigo mismo. Pero a medida que pasa el tiempo, Togawa va descubriendo su verdadera pasión e identidad, el correr. Destacando en este deporte, comienza a dar todo de sí, sintiéndose por fin conforme con lo que practica. Pero lamentablemente un cáncer logra quebrantar este sueño, llevándose consigo su pierna y junto con ella el sentido de identidad que tenía de sí mismo, haciendo que se aísle y se comience a avergonzar de su nuevo yo. Durante su rehabilitación conoce a Yama, un chico con una condición distinta a la de Togawa, una condición que no le da esperanzas de vida más allá de los 20 años de edad, pero Togawa se sorprende ya que Yama cuenta con mucha naturalidad la realidad de su enfermedad y de hecho la acepta. Pero Yama le deja en claro que para él la vida es como una montaña rusa. Cuando te subes a una montaña rusa, si siempre estás atento a cuándo va a terminar, ¿de qué sirve que te subas? Cambiando para siempre la manera de ver la vida de Togawa. Gracias a Yama, Togawa conoce a los Tigers, que es un equipo de baloncesto sobre ruedas, pero toda su atención se deriva directamente a un jugador en específico, Tora, quien cuenta con la misma condición que él. Tora, más que funcionar como una figura paterna para Togawa, termina siendo alguien que le exige que no se mire a sí mismo como una víctima, alguien que no se debe tener lástima y de hecho le obliga a verse sin autocompasión. Incluso para motivarlo más, decide regalarle su silla para que comience a entrenar, dando comienzo a la nueva forma de existir de Togawa. Al entrar a los Tigers, Togawa comienza a dirigir su identidad en su rendimiento, muchas veces perdiendo su idea de ser el mejor, incluso descuidando a sus pares. Un día se integra un nuevo jugador, Nagano, un australiano de 2 metros que cuenta con mucha más trayectoria y mucha más experiencia en el deporte que Togawa. Se siente intimidado, cuestionado e incluso superado, lo que hará que se replantee su forma de competir y que el crecimiento no es solo destacando de manera individual, sino que es aprender a confiar en tu equipo. Aquí Togawa nos muestra el proceso de lo que es construir desde cero cuando ya creías tener un futuro definido. De un día a otro deja de reconocerse a sí mismo debido a su accidente y el dolor que lo acompaña, en vez de ser algo explosivo y ruidoso, lo expresa con vergüenza, es algo silencioso. A pesar de tener un nuevo comienzo en el baloncesto, Togawa seguía repitiendo patrones anteriores donde muchas veces se dañó a sí mismo tratando de ser perfecto, tratando de lograr sus metas por sí solo y eclipsando muchas veces a su equipo. Pero por medio de Nagano, él pudo ver lo llenador que son las victorias entre pares, en lo mucho que podemos conseguir junto a quienes confían en tus capacidades. Y con respecto a la historia de Togawa, yo personalmente puedo comprender que reconstruir una identidad totalmente nueva cuando tu realidad se derrumba es difícil y muchas veces tratamos de ocultarla con autoexigencia, siendo incluso crueles con nosotros mismos. Siento que comenzar a tratarnos bien a nosotros mismos no es simple compasión, es reconocer que aunque nosotros estemos viviendo muertos de miedo, hacerlo sin rendirnos ya estamos siendo suficientemente valientes y suficientemente capaces. Ya, yo personalmente dejé este personaje de lo último porque siento que yo tengo mucho más que hablar de él en comparación a los dos anteriores porque siento que pude conectar de manera emocional mucho más fuerte que los otros protagonistas. Y su nombre es Takahashi Hasanou. Takahashi al comienzo de la obra se nos presenta como un estudiante modelo que es capitán del equipo de básquet, popular, inteligente, seguro de sí mismo, acostumbrado a ser admirado, pero también acostumbrado a despreciar a quienes consideraba inferiores a él, categorizándolos desde la A a la E, siempre dejándose a sí mismo en el nivel más alto.
Sin embargo, esta vida perfecta cambia cuando él, intentando acompañar a su novia a casa, roba una bicicleta y, al ser perseguido por la policía, termina siendo atropellado por un camión de basura, haciendo que este quede paralizado desde el pecho hacia abajo, y junto con perder su movilidad pierde la imagen idealizada que tenía de sí mismo. Yo personalmente integré este concepto al apartado de Takahashi porque yo estimo que representa muy bien el proceso del duelo. En un primer momento entra en una etapa de negación, se aferra a la esperanza de que quizá no es tan grave, que quizá con ejercicios, con agua caliente o esfuerzo, podría ser capaz de volver a caminar y a tener una vida de antes, evitando la realidad que se le venía encima. Cuando a le hacen saber que su recuperación no será posible, su esperanza se transforma en rabia. Durante su hospitalización se vuelve irritable, una persona agresiva. Se niega a asistir a sus sesiones de rehabilitación, grita y trata duramente a quienes quieren estar para él. No logra convivir con lo que ha perdido para siempre. Y junto con su nueva realidad también vuelve a aparecer la figura de su padre, quien lo había abandonado cuando era solo un niño. Takahashi comienza a recordar su pasado, el abandono acumulado por años, lo mucho que le hizo falta. Inevitablemente, al convivir con él, logra expresar todo lo que había guardado. Comprende que este dolor no viene desde su accidente, sino de una herida mucho más antigua. Durante su estancia en el hospital, Takahashi conoce a Hasanaki, que es un hombre mayor, un poco nerd, pero muy comprometido con su rehabilitación, y a Scorpion, un ex luchador que enfrenta su discapacidad con mucha esperanza e incluso humor. Y a través de ellos, Takahashi comienza a ver distintas maneras de vivir el dolor. Hasanaki le enseña la constancia y Scorpion le demuestra que aún se puede disfrutar la vida. A partir de estas experiencias, Takahashi comienza a aceptar su realidad. No abandona el miedo o la tristeza, sino que aprende a convivir con ellos. Comienza a reconstruir su autoestima desde otro lugar. Nos enseña que perderlo todo no significa perder el derecho a seguir viviendo con sentido, vivir con ganas. Todas esas veces que mostró enojo no era odio, sino que en realidad era miedo a lo desconocido y a lo que no sabes que se te viene encima. Pero muchas veces vivir es avanzar sin garantías. El dolor nos puede hacer más humanos y destruir el ego muchas veces, abrirnos los ojos y mostrarnos que hay personas que nos ayudan a dejar de pensar solamente en nosotros y así encontrar fuerzas en algo más grande. Y ahora quería como hacer un apartadito para hablar con mi relación con este manga. Y es que para mí, Real, a pesar de ser un manga, o sea, se muestra como un manga sobre deportes, para mí es un manga sobre personas reales, personas que se equivocan una y otra vez, personas que dañan, personas que rompen, personas que no saben qué hacer, incluso siguen viviendo sin entender el porqué. Aquí la madurez y el crecer no es una línea recta, no es el principio malo y un final feliz, sino que aquí el dolor no desaparece. Cambia de forma, se transforma y los personajes aprenden a cargar con el dolor en un camino que no es claro, es un camino lleno de dudas. Aquí el dolor se muestra como es algo incómodo, es algo agotador, es algo feo. Sus personajes son injustos y hace que lastimen a aquellos que aman, se enojan con el mundo. Nos recuerda que el sufrir no te vuelve automáticamente una mejor persona, te destruye, pero quizás te puede llegar a enseñar algo. Yo lo que más aprendí en Real fue que nadie escoge su herida, ninguno de los protagonistas pidió lo que les sucedió. Nomiya nunca pidió causar el accidente, Togawa no eligió tener ese cáncer, Takahashi no escogió estar paralizado, todo ocurre sin justicia y no se intenta justificar, se muestra como es. La vida no es justa, pero sigue siendo vida. Escoger seguir estando aquí es un acto de valentía. Aquí no hay personajes que aguantan todo sin derramar lágrimas, hay personajes que se cansan, que fallan, que dañan. Aquí el ser valiente no es tener lo que quieres, es quedarse, es volver mañana, respirar y seguir. Real no me enseñó que seré fuerte de un día para otro, no me prometió que todo iba a estar bien, no me dio soluciones rápidas. A través de los 3 personajes entendí que el dolor no se vive igual en todas las personas, que no existe manera correcta de atravesar lo que nos duele. Me mostró que yo no puedo elegir lo que me pasa, pero sí puedo elegir qué hacer con ello. Que la vida se me puede desarmar sin permiso, yo aún así puedo construir algo desde ahí. Y quizá por eso y más, este manga se quedó conmigo. Y quizá lo haga contigo también. With my arms around my guitar, and the rain falls.